Bueno, pues vamos con nuestro espacio de arquitectura salvaje con Enrique Villarro. Buenos medios días. Buenos medios días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya en miércoles 2 del 2 del 22. No sé si te habías dado cuenta. Sí, todo patitos. Hoy todo Todo patitos. patitos, hoy todo patitos. Bueno, ¿y nosotros de qué hablamos hoy? Muy bien, pues en el meridiano de la semana vamos a hablar de nuevas formas de hacer arquitectura, porque se están publicando artículos que tienen que ver con las nuevas maneras de hacer arquitectura en base a lo que se está descubriendo. Hemos hablado en otros programas de pues, cómo afecta la neurociencia, cómo afecta después del COVID los encierros y todas las consecuencias que se están viendo a nivel psicológico derivadas de los espacios físicos en los que habitamos, qué tipo de relación hay entre las ciudades, la gente, la cultura. Pues bien, esto está dejando una huella en todas las disciplinas que son afines a la arquitectura. Y esto está haciendo que empiece a plantearse la arquitectura no solamente como una ciencia o como un arte o la combinación de ambas, que tiene como resultado la creación de ciudades y de espacios habitables, sino también como una disciplina híbrida, en la que van entrando inputs desde diferentes campos. Esto es importante porque hasta el punto de, bueno, más o menos a la fecha del siglo XX, se creía que la carga empírica de la arquitectura tenía un peso específico primordial en el desarrollo de la misma, es decir, la arquitectura iba evolucionando conforme se iban desarrollando técnicas que a su vez estaban basadas en la ejecución, es decir, conforme se construye más de una determinada manera, se va refinando un proceso y finalmente la evolución tecnológica basada en una técnica es lo que hace que aparezca una nueva. Es decir, se O sea, conoce la evolución basada en la técnica. exactamente, basada en el hacer, en el fabricar, en el crear. Entonces esa creación hacía que se adoptasen proyectos y que cuando surgía un problema, por ejemplo, necesitamos clústeres más grandes. Vemos a esas estaciones de trenes del siglo XIX fantásticas. Necesitamos luces libres muy grandes y muy altas. Pues se buscan perfiles de acero o se buscan materiales como el hierro o el acero que permitan crear esos grandes vanos y unas estructuras completamente diferentes a las que había existido hasta ese momento. Si seguimos para atrás, pues podemos fijarnos en las catedrales. Si seguimos para adelante, pues nos podemos fijar en la arquitectura autoconstruida y todo lo que está apareciendo. Pues bien, esta evolución basada en la técnica tenía una componente mayoritariamente bueno, pues, científica, en el sentido de que tomábamos datos y en base al modelo de ensayo-error íbamos desarrollando unas soluciones para una serie de problemas. Pues bien, ¿qué ha sucedido? Que ya no es solamente el problema pragmático del habitar, necesito X metros cúbicos para alojar a X personas o necesito X metros cúbicos para utilizar estos metros cuadrados de suelo o para determinados elementos, almacenaje, transporte, equipamientos de cualquier tipo. Ya no solamente eso, han aparecido muy fuerte las disciplinas que tienen que ver con el bienestar. Y las disciplinas que tienen que ver con el bienestar son, pues, desde la psicología, la cultura, la urbanidad, no el urbanismo, todos los conceptos de civismo. Esa es la base de la convivencia que el término civismo ya etimológicamente contiene. La raíz de civitas, que es ciudad. De ciudad. Está ahí ensamblado. Pues lo que se ha hecho ha sido empezar a ver qué es lo que va a suceder con la arquitectura del siglo XXI y XXII. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar los próximos 100 años con la arquitectura? Porque ya se han superado muchas limitaciones y ahora ya lo que estamos buscando es algo más. No solamente queremos, pues imagínate que hace 60 años viajásemos al pasado y lo que quería una familia que tenía una televisión, pues es que se viese con nitidez. Ahora no, ahora no le pedimos nitidez, le pedimos una experiencia 360 a la televisión, le pedimos una conectividad increíble, le pedimos que acepte cualquier dispositivo con el que lleguemos y que podamos lanzarle, le pedimos Claro. que tenga una velocidad, una claridad, una nitidez muy superior. No es el programa que vayas a ver o que se oiga con Exacto. claridad, no, no. La exigencia ha subido. Pues en el caso de las ciudades y los edificios, exactamente igual. La exigencia ha subido. No solamente queremos espacios para habitar, en el que poder llegar, cenar y acostarnos cuando termina la jornada laboral, sino que queremos sitios en los que poder estar felices con nuestra familia, en los que poder trabajar a gusto y en los que poder abrir una ventana, que nos entre el sol y salir a un jardín o salir a un pequeño balcón con plantas que tengamos, o girar un tabique, o girarlo, o moverlo, desplazarlo, y que pues donde había un salón y una cocina, ahora haya un salón comedor para 20 personas, Claro. porque hago una cena. Esto es lo que le pedimos ahora a las viviendas. Entonces ha cambiado mucho. Y yo he traído un par de ejemplitos y vamos a ir repasando. Por ejemplo,
Cuestiones que se han introducido muy fuertemente en los últimos años dentro del ámbito de la arquitectura, lo que denominamos disciplinas afines, porque ya han ido incorporándose. Medio ambiente, aquí no hay duda. Medio ambiente, todo el mundo sabe que la sostenibilidad se ha convertido en caballo de batalla y que todo el mundo que quiera construir tiene que cumplir una serie de limitaciones. En los proyectos se exige que tú cumplas una serie de cuestiones que tienen que ver con la eficiencia térmica de la envolvente que vas a plantear, Eso al es. margen de las instalaciones. Eso es. Efectivamente, que sea lo más limpio posible. Exacto, que la huella de carbono sea mínima, que estemos influyendo negativamente lo mínimo posible y que estemos utilizando los medios pasivos lo mejor posible. Luego tenemos el tema de la salud en términos generales, no solamente la salud de estar protegido por un tejadito y que no nos mojemos, nos constipemos o nos enfermemos porque haga frío o calor en esa vivienda, no. La salud mental, no solo la física. Esto que decíamos, de decir, oye, tengo un sitio en el que la luz del sol me genera serotonina, en el que la interacción con las personas con las que vivo se da de una manera separada pero tácita, pero estoy viendo, pero no me molesta el ruido, o tengo una relación positiva con el exterior, o tengo unos flujos que me permiten salir, o incluso, vamos a ver a otra segunda lectura que es a nivel empresarial. El medio ambiente y la salud han entrado muy fuertemente y nadie las cuestiona. A nivel empresarial, que es lo que comentaba, ha pasado otra cosa y lo hemos hablado aquí. Lo que ha pasado con el COVID es que todo el mundo se ha ido a trabajar a casa, a teletrabajar, y las grandes empresas se han dado cuenta de que pueden promover y defender económicamente un modelo híbrido. Claro. Es decir, usted, y esto nos ha llegado porque tenemos amigos que trabajaban en Londres, se vinieron aquí y al regresar allí les han propuesto este modelo, que es una cosa muy interesante, un modelo híbrido en el que tú puedes ir durante periodos de tiempo, pero al haberse demostrado que con una buena conexión y una buena supervisión y unos contratos de confidencialidad, como tiene que haber, se puede trabajar desde cualquier parte del mundo, las empresas no tienen por qué comprar y mantener sedes enormes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la contratación e incorporación de nuevos perfiles a las empresas ha mejorado y que la flexibilidad de estas personas que son de España y que viajan al extranjero también ha mejorado. De manera que los calendarios que ellos tenían de viajar 2 o 3 veces al mes o 5 veces al mes de aquí a Londres o de aquí a Lisboa porque tenían que ir, o de aquí a París porque tenían allí reuniones de trabajo, pues ahora se han convertido en reuniones que permiten que ellos tengan una mejor concienciación con la vida familiar que aún conservan aquí en España. Esto es muy positivo. Y la huella de carbono de esos edificios que emitían a la atmósfera pues los residuos correspondientes a unos sistemas de ventilación, de climatización potentísimos, también se reduce. Y las empresas pagan menos dinero. O sea, hay una buena repercusión a nivel económico, a nivel medioambiental y a nivel de barrio, que esto lo hemos dicho muchas veces. El señor que ahora teletrabaja, que está en su casa y baja a por el café y a por una barra de pan a media mañana, en lugar de estar en un polígono perdido y volver a las 8 de la noche a casa, ese señor le está dando vida al barrio, porque luego va a ir a por los niños y luego va a ir a pasear al perro, y su eficiencia a nivel laboral no se va a ver mermada, al contrario. Bien. Y luego, por ser breves, porque ahora vamos más justitos de tiempo, hay una cosa que me ha interesado mucho y es la ramificación cultural, es decir, cómo se está trabajando mucho la inclusividad, es decir, el hecho de que los espacios urbanos sean espacios inclusivos, porque la segregación, no solamente racial, la segregación por estratos económicos, la segregación por circunstancias laborales, la segregación de todo tipo, deja una huella en las ciudades y genera como una especie de pues, procesos de getificación perversos. El proceso de gentrificación del que ya hemos hablado, y que se malentiende porque el proceso de gentrificación estricto sensu es un proceso de recuperación urbana, lo que sucede es que se ha popularizado el término y se ha desvirtuado. Ahora se entiende gentrificación por la mejora artificial y el encarecimiento del nivel de vida en una determinada área, pero en realidad, y esto lo digo aquí y podríamos hablar muchísimo más, un día podemos dedicar el programa a aclarar las fases de un proceso de gentrificación. El proceso de gentrificación es un proceso positivo de recuperación urbana, no de especulación propiamente dicha, ¿vale? Pues a nivel cultural, el hecho de luchar contra la segregación, el hecho de que no haya fronteras entre esos nodos, entre esas partes de la ciudad, es muy, muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque hace que la ciudad sea un lugar cívico, hace que sea un lugar en el que hay unos determinados flujos, hay unos intercambios culturales que son muy relevantes. Cuando se habla de una ciudad políglota o multicultural o que es un crisol de culturas, cuando una ciudad se vuelve sofisticada en el sentido de que empieza a acoger a otras culturas, pues hay una parte que se queja porque se está alterando un status quo que existía anteriormente, que es que era que tú conocías a tus amigos porque el que no era tu cuñado era tu vecino de toda la vida. Claro, Pero luego toda la viajas familia ahí a, reunida.
Claro, luego viajas a Madrid o a cualquier ciudad grande y dices, hay que ver cuánta gente, de cuántas culturas, qué rico es esto. Pues oiga, si usted quiere ese enriquecimiento, tendrá que ampliar miras y permitir que esto suceda, porque si no, nos quedaremos en una paradoja. A nivel cultural y a nivel de economía circular, que es que tiene que ver con la recuperación de los espacios y con el hecho de respetar el medio ambiente, es decir, no voy a darle un solo uso a una cosa, le voy a dar una segunda vida a todos los elementos, está claro. Igual que sucede con la salud y el medio ambiente, el enfoque está claro. El último punto que yo os traía, que es el que más me ha llamado la atención, es el que está relacionado con la neurociencia y la inteligencia artificial. Hemos hablado en otros programas de inteligencia artificial aplicada a la construcción. Si bien a día de hoy, por suerte, aún no se puede prescindir de los arquitectos, porque son la parte humana del proceso de conceptualización, sí que existen inteligencias artificiales capaces de sintetizar vías de construcción. Es decir, si no puedes sintetizar un espacio para mejorar las características vitales a futuro de un cliente, porque va a ser difícil que rellenando un cuestionario un ordenador te diga, mira, esta es tu casa ideal. Claro. Para eso están los arquitectos y los urbanistas a nivel de ciudad. Pero sí que le puedes decir, mira, necesito esta inercia térmica, coge estos materiales y optimízame la sección de muro, que esto ya existe. Es decir, cuál es, ya hay software que te dice cuál es la mejor y cuál cumple una determinada normativa. Pues bien, yendo un paso más allá, se sabe que lo que se ha denominado neuroarquitectura, hay un impacto entre la arquitectura, el espacio habitado, el ambiente que te rodea y los procesos mentales. O sea, los procesos neurológicos que se llevan a cabo cambian en función de que estés en un lugar bien iluminado, amplio, confortable, térmicamente agradable. Cambian mucho a que estés en un lugar constreñido o que sea incómodo. Cambian las formas de plantear las cosas. Eso se sabe. Lo más curioso es que ha habido universidades que han desarrollado protocolos de investigación para averiguar hasta qué punto sucede y aplicar una suerte de ingeniería inversa. Si sabemos que los espacios nos influyen, ¿cómo podemos hacerlo nosotros para influir en esos espacios para que luego el rebote sea positivo siempre? Y esto, que he empezado a leerlo porque al parecer hay una serie de vertientes, hay un tal Neri Oxman y un Jenny Sabin que hablan de biología aplicada y hablan de una serie de conceptos muy interesantes sobre los que abundaremos en otro programa, tienen mucho que ver con cómo se percibe el lugar, cómo se genera el lugar y cómo nos afecta. Pero por último, el que me he encontrado yo dentro de la ciencia, que me ha llamado la atención, ese campo afín, esa disciplina que se está incorporando a la arquitectura, es una que ha desarrollado el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que os invito a que veáis la página, se llama Self Assembly Lab, el laboratorio de autoensamblaje. Para que os hagáis una idea, hay varios proyectos que se desarrollaron dentro de este laboratorio del MIT y que a efectos de fabricación y de arquitectura pueden tener las implicaciones que os voy a comentar, pero a efectos de evolución de los materiales son increíbles. Yo os recomiendo que veáis una serie de vídeos que tienen dentro de las categorías, porque son flipantes. Yo os voy a decir dos. El primero es la autocreación de islas. Han hecho un estudio en el que, metiendo unos depósitos de arena debajo del mar, cerca de la costa, se han dado cuenta de que la turbulencia del propio oleaje es capaz de ir almacenando en determinadas localizaciones la arena, creando bancos de arenas que pueden dar lugar a islas. ¿Esto qué hace? Pues que igual podamos ir recuperando de una manera orgánica un terreno al mar, pero no solamente para que yo pueda hacer chalets para ricos, no, es que seguramente si yo creo ese pequeño arrecife o esa pequeña isla, lo que estoy haciendo es modificar el impacto de las mareas contra la costa. Contra la costa. Y esto es muy bonito de ver, yo os invito a que veáis el vídeo. Y el segundo, que es que me ha encantado, es el de tejidos termosensibles. Esto es flipante. Son tejidos que en función de la temperatura exterior cambian de densidad. Entonces hay un vídeo en el que se ve perfectamente cómo al calentar un tejido se dilata y cambia la porosidad y cómo al reducirse la temperatura externa se redensifica. Es una cosa como de regreso al futuro, pero es que más de regreso al futuro, otro proyecto que tienen que directamente es una talla única como la chaqueta que llevaba McFly, que se ajustaba. Pues bien, se teleajustaban. Exactamente, eso existe, o sea, ya lo han estudiado. Imaginad esta creación de islas cuando estemos hablando de protección del litoral y de protección de ciudades que tengan áreas que deban ser deshabitadas. Por ejemplo, ha habido casos, y hay un vídeo de Alejandro Aravena
después de una intervención urbanística para desalojar una zona que se inundó y luego reubicar a esa gente en otra parte de la ciudad. Pero esa gente quería sus casas. Entonces no entendía por qué tenía que irse de una zona, no entendían que era una zona peligrosa. Pues bien, si somos capaces a nivel de estrategia territorial de utilizar estas tecnologías para crear islas que protejan el litoral y que esas zonas sean más seguras, ya tendremos unas nuevas herramientas a efectos de hacer arquitectura. Pero es que imagínate una fachada que tenga un tejido, un textil, capaz de reaccionar a la luz del sol y al calor. Imagínate que sencillamente, que esto ya lo hizo Jean Nouvel en la fachada del Instituto de Estudios Árabes, si no recuerdo mal, hizo una intervención en la cual se podían hacer, con células fotosensibles, las celosías se podían ajustar a la entrada de sol. Imagínate que tenemos unos tejidos, como se fabrican ahora, perfectamente viables. Imagina que el toldo de tu casa supiese cuándo hace más calor y se volviese más tupido. Es increíble, es como los cristales fotosensibles. Yo quería traeros esto, no quiero excederme en el tiempo, quería traeros estas ideas. Os recomiendo, repito, que veáis la web del Self-Assembly Lab para que veáis los inventos que han planteado, porque creo que son de esas cosas que el día de mañana, igual que estos pavimentos que captaban energía de los que hablábamos la semana pasada, van a ser de esas cosas que van a formar parte del imaginario colectivo real. O sea, no van a estar solamente en el terreno de la fantasía. Imaginad esa chaqueta que llevaba McFly que se ajustaba con un botón y había una única talla que se quedaba. Pues vamos a poder imaginar edificios que tengan la capacidad de dar sombra de manera automática y de proteger a sus habitantes. Vamos a tener la oportunidad de diseñar pues, estos lugares que protejan las costas y los litorales a través de las nuevas disciplinas de la ciencia que se están incorporando. Y la inteligencia artificial nos va a ayudar porque va a ser capaz de construir cosas de una manera intuitiva desde el punto de vista de la intuición artificial de esa máquina. Entonces nos asomamos a una era que yo creo que va a ser una era apasionante desde el punto de vista de la arquitectura. Vamos a encontrarnos con una revolución a efectos del uso de los materiales y yo creo que tenemos que estar preparados y con los ojos bien abiertos porque todo esto nos va a dar una serie de opciones increíbles para desarrollar mejores ciudades y mejores arquitecturas en los edificios. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, esto es estupendo y genial, ¿eh? El que la vivienda se vaya autoajustando, ¿no? En referencia a los estímulos que vaya recibiendo también del exterior y en función también incluso de nuestras sensaciones, ¿no? Porque no todo el mundo, por ejemplo, bueno, siempre hay personas, por ejemplo, más frioleras que otras. Imagínate que claro, pudiese... O sea, personalizado 100%. Parece ciencia ficción, pero es ciencia. Está aquí ya. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por traernoslo aquí a Cadena Azul. A vosotros siempre. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día. Hasta luego. Adiós.